Están más que bendecidos, ¿verdad? Dios es muy bueno, maravilloso nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos. Guíanos, ayúdanos, ilumínanos, danos entendimiento y penetra nuestros corazones. Y cumple tus propósitos en esta mañana, Padre, porque tú tienes siempre pensamientos buenos y no malos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Grito de libertad. Un día se dio el grito de libertad. Nuestra nación mexicana no era libre ni soberana. La voluntad de Dios no era que la nación mexicana estuviera esclava. ¿Están de acuerdo conmigo? Donde los mexicanos no eran dueños de nada, sino que estaban esclavizados, surgiendo así una distorsión aún de la familia, porque no podían vivir como familia, sino que pertenecían a los amos que los esclavizaban y los explotaban, y los amos eran dueños de las familias de los esclavos. Miguel Hidalgo proclamó en la ciudad de Guadalajara un bando donde se abolió la esclavitud. En el documento de Morelos, junto con los demás puntos, se integra un compendio y síntesis de las ideas insurgentes, provenientes de la ideología ilustrada y liberal que se encontraba en boga durante esa época, y que fueron el cimiento político para la construcción de la nación independiente. México fue un país libre y soberano, pero se establecieron leyes en las cuales los ciudadanos debemos de adoptar. En esta referencia vemos 3 puntos importantes. Número 1, la nación estaba esclavizada. 2, surge un libertador. Y surgen las leyes de reforma, en las cuales se establecían los derechos, pero también las responsabilidades. Aplicándolo a nuestra vida, o tomándola como base para introducirnos, el ser humano estaba esclavizado por el pecado y no era libre. Estaba subyugado por el diablo. Este principio establece que hay 2 reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9 nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Aquí vemos los 2 reinos, la luz y las tinieblas. Tinieblas y luz. E hizo un llamado. ¿Por qué razón Dios hizo un llamado? Porque nos encontrábamos en tinieblas. ¿A qué reino pertenecemos? Precisamente nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué sucedió cuando el hombre decidió pecar? Quedó en tinieblas. Eso significa que cuando el hombre quedó en tinieblas por causa del pecado, su mente decayó. Porque cuando el hombre estaba satisfecho y completo con Dios, tenía la sabiduría de Dios más alta, la sabiduría de Dios más elevada. Así es que el hombre, cuando fue hecho por Dios,
estaba completo, pleno. Tenía la sabiduría de Dios más elevada. Pero el enemigo de nuestras almas empezó a merodear para engañar a Eva, y Eva arrastró a su marido y vinieron en una decadencia en su alma y en su espíritu. ¿Cuáles son las características de la decadencia del hombre por causa del pecado? Y digo esto porque para el que vive en el sistema del mundo es normal. Las tinieblas son normal para ellos. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, como para que queramos justificar nuestros pecados. Pensamos que si somos justos, pensamos, sí soy justo delante de Dios. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es la decadencia. Los hombres van en sus propios caminos, no quieren entender a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. El hombre por sí mismo no busca a Dios, porque su mente es una mente natural, que cayó ya en esa decadencia por causa del pecado. No entienden las cosas de Dios. Porque si ven una Biblia y dicen, ¿no tienen monitos? Porque no es atrayente la Biblia, no es atrayente la palabra como para leerla donde está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice Romanos 3:12, todos se desviaron a una. Esto causó el pecado, desviación. Y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Pero bueno, quizás surja de pronto un moralista y diga, no, espérame, es que yo no fumo, no tomo. Pero engañas, mientes, das falso testimonio, murmuras. En este verso 12, encontramos 4 palabras que hablan del desvío del hombre por causa del pecado. Todos se desviaron a una, para que no nos justifiquemos y digamos, espérame, déjame decirte, yo soy bueno, yo soy buena. El Señor mismo decía, nadie es bueno, solo Dios. Amén. Nadie es bueno, solo Dios. Y también dice el verso, se hicieron inútiles. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones en nuestra vida que nos agobian. Hay tantas situaciones en nuestra vida que humanamente no las sabemos cómo sobrellevar, como la demasiada tristeza, la depresión. Podemos ir con un psicólogo, con un psiquiatra, podemos tomar pastillas, podemos dormir y salirnos de la realidad. Pero el pecado va a hacer inútil al hombre porque no tiene en sí mismo la capacidad de resolver sus propios problemas, porque Dios es la solución. Dios es la solución. Así es que el pecado ha inutilizado al hombre y la boca de algunos han hecho tropezar a otros, haciéndolos débiles para que crean todas las mentiras que Satanás habla del ser humano. Por ejemplo, hay una madre que voltea a ver a su hijo y le dice, tú no vales, al niño. Yo quiero más a fulanito que a ti. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el pecado? Nos afecta, nos hace sentir inútiles. Porque esos niños crecen sin identidad, crecen sin valor, crecen criticones, siempre tratando de afirmar su valor y de tener una identidad.
Y si en una familia eres mujer, dices, ay, tenías que ser mujer, yo quería que fueras hombre. Pero nosotros, que nos creemos buenos, con decir que somos buenos, nos hacemos soberbios, porque buscamos demostrar que nosotros podemos ser más buenos sin Dios. Pero la bondad solo viene de Dios y la salvación solo viene de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay, dice el verso, ni siquiera uno. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dígale a su compañero, zafo. O sea, no quiero eso. Pero fíjese lo que dice la palabra. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Las mujeres en menstruación entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por nuestras propias obras no podremos alcanzar la salvación. Di conmigo, por nuestras obras no alcanzaremos la salvación. Porque si fuera porque eres bueno, porque completaste una manda, porque hiciste una promesa, ¿tendría algún caso que Cristo hubiera venido a morir por nosotros? Si nosotros podemos suplirlo a través de cosas que hacemos para Dios. Estoy hablando de la salvación. Así es que esos trapos de inmundicia huelen mal delante de Dios. Seguimos con las características del hombre pecador. Romanos 3:13. Dice estas características: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Todo esto es lo que sale de la boca de aquellos que no toman en cuenta a Dios. O sea, hablan y es para morir, para matar a otros. Aquellos que no toman en cuenta a Dios. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. El Señor dice: cuida que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hay personas que de 10 palabras que hablan, 9 son de maldición, pero tienen una religión. ¿Recuerdan? Como la mujer samaritana. Y esa mujer samaritana era una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor y cambió su vida, se dio cuenta de su pecado. Porque ¿cuántas veces justificamos el pecado? No, espérame, es que ella tenía 5 maridos porque la despreciaban, porque era mujer, porque se sentía sola, porque era el medio por el que se lo ganaba. No hay justo ni aún uno, todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Amargura. Hay personas que viven con el pecado de amargura y la destilan a través de un mal carácter. Son ofensivas y se justifican por el maltrato y por el dolor que les causaron. Amargura, dice la palabra de Dios, que amargura es pecado. Por esa razón dice Efesios 4, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda malicia, toda maledicencia, quítese. ¿Quién se lo va a quitar? Di, yo.
porque es una decisión reconocer que tengo pecado. Romanos 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Personas que a veces vienen a la congregación y traen un engaño en su mente y dicen que son de Dios cuando se dedican a secuestrar personas. ¿Eso es de Dios? No. Romanos 3:16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Romanos 3:17, y no conocieron camino de paz. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, estamos hablando del decálogo, estamos hablando de los 10 mandamientos. Esa era la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Me estoy yendo hasta el Antiguo Testamento. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la ley? No robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de esa ley es el conocimiento del pecado. Porque hubo una generación antes de la ley. Y muchos se preguntan, ¿cómo van a ser juzgados esos que estaban antes de la ley? Por la ley de la conciencia. Pero los que iniciaron en el tiempo de la ley, antes de que viniera la ley, ellos hacían cualquier cosa y solamente la conciencia los gobernaba. Pero una vez que se manifestó la ley y que el Señor le dijo a Moisés, escribe, esta es la ley del testimonio. Entonces cuando ellos empezaron a leer esa ley, se dieron cuenta que eran pecadores. Así es que esta ley los concientizó de que eran pecadores. ¿Por qué razón? Porque la ley decía, no fornicarás, y el que lo hacía sabía que estaba pecando. La ley los concientizaba de pecado. Se daban cuenta que no podían vencer el pecado con solo desearlo. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando el fruto para muerte. El pecado moró en nuestros miembros, llevando fruto para muerte espiritual. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Pero Dios estableció la ley para que tuvieran una conciencia de pecado. Y en el Antiguo Testamento se establecieron sacrificios que todo era sombra y figura
de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Expiaban sus pecados de diferentes maneras. Cierto tipo de pecado era: voy a sacrificar una tórtola, 2 palominos, o voy a sacrificar un cordero. Dependiendo de los pecados, ellos sacrificaban, y todo era con derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, murió en sus pecados. Porque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. No tiene vida espiritual. ¿Cuál mandamiento? Los mandamientos, como ya mencionábamos: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Por la ley me di cuenta que soy pecador y que tengo una lucha en mis miembros. ¿Ya se dio cuenta? Hágase aquí. Fíjese, los que ya somos nacidos de Dios, en el Espíritu, nacimos de Dios. Pero Dios dijo: pero van a renovar su alma. Y la renovación de alma habla de un proceso. Todos los pensamientos que adquirimos del enemigo, desde el momento en que Adán y Eva pecaron y lo heredaron a todas las generaciones, esa tendencia y esa manera de pensar viene del diablo. ¿Pero dónde se expresa? En nuestros miembros. Porque de pronto te das cuenta que empiezas a tener deseos que tú dices: ay, no, yo no estoy pensando eso. Pero es la tendencia de la naturaleza caída. Pero Dios nos ha dado de su Espíritu a los que somos hijos de Dios para poder vencer el pecado. Yo pensé que iba a brincar de la silla. Podemos vencer el pecado por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el pecado no se enseñorearía de nosotros si no desobedecemos a Dios. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la ley en sí mismo no era mala, me resultó para muerte. ¿Por qué razón? Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así es que muchos con la mano en la cintura dicen a su esposa: ¿sabes qué? Ya no me gustas, ya no te quiero, entonces me voy porque ya me enamoré de otra persona. ¿Qué se llama eso? Adulterio. Pero viene el mandamiento. Y nunca van a poder sentir paz. Porque la ley lo señala. Eres pecador. Si esa persona está sin Dios, aparentemente va a caminar con una paz carnal. Me siento bien, soy satisfecho, esta mujer me satisface. Pero ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Verdad? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Porque la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se echan con varones, ninguno heredará el reino de Dios. Y hay un reino, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero también hay un rey. En el rey de las tinieblas es Satanás. Y en el rey de la luz es Cristo. Es Cristo. ¿Cuántos están del lado de Cristo? O sea, le señaló que era pecador y se dio cuenta que en sus propias fuerzas no iba a poder vencer el pecado.
Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En sí mismo los mandamientos de Dios no son gravosos, dice Primera de Juan. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, si robo, ¿estoy en pecado? Sí, ¿verdad? Y dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El mandamiento de Dios es bueno. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, se dio cuenta de su lucha. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense, el otro día venía platicando con mi nietecita, que tiene 5 años. Pasé por ella para tenerla unos días en casa. Y mi Uber es uno de los coordinadores, o sea que en algunas ocasiones me lleva, y él venía escuchando lo que la niña me decía. Y la niña me decía, abuelita, me doy cuenta que el mal está en mi corazón. Y lo decía con mucho pesar, porque sus papás le comparten la palabra de Dios. Dice, me doy cuenta que el mal está en mi corazón, pero estoy triste. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me doy cuenta que quiero hacer lo malo. Y yo le dije, ay, pero te tengo una buena sorpresa. Y se me quedó mirando. Cristo te va a ayudar a vencer el pecado. Lo que tú no puedes hacer, Dios te va a ayudar a hacerlo. Por eso es el Salvador. Por eso vino a morir por ti, porque te ama. Y se puso contenta, llena de esperanza. Y Romanos 7:19, me acordé de este versículo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Cristo vino a ser nuestra justicia. Amén. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. A través de la ley y los profetas fue anunciada nuestra justicia. Desde el Génesis, profetas menores, profetas mayores, anunciaron el advenimiento de un Salvador, de un Mesías Salvador. Él sería nuestra justicia.
Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Él es nuestra justicia y se establecería por medio de la fe en Jesucristo. O sea, de creer. De hecho, el escuchar la palabra nos da la oportunidad de recibir la justicia de Dios, porque dice que la palabra de Dios, al ser predicada, produce la fe para salvación. Pero yo, ¿cómo puedo recibir salvación si no tengo una conciencia de pecado? Muchas veces podemos decir, no, es que el pecador es mi esposo. Es que él no me ve bien. Es que él se enoja conmigo. Es que, y tenemos el dedito amenazador, ¿verdad? O sea, todos son pecadores, pero nosotros no. ¿Por qué estoy haciendo yo toda esta introducción? Yo no me puedo arrepentir o pedir perdón de mis pecados si verdaderamente no me considero pecador. Y todos somos pecadores. Amén. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Pero vino la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, Cristo es nuestra justicia porque Él es el único justo. Porque Él es Dios. Eso es lo que dice su palabra. Jesús es Dios. Jesús se encarnó. Jesús se hizo en forma de hombre. ¿Sabes para qué? Para entendernos. Para entendernos. Para identificarse con el hombre. Muchas veces cuando pensamos en Dios, Dios es espíritu. Y decimos a Dios no lo podemos ver. Pero vino la justicia de Dios a través de Jesús. Y Jesús nació como un niño. Se desarrolló ahí con sus padres terrenales. Hasta el momento en que fue manifestado públicamente. Cuando se presenta allí en la sinagoga para leer el libro. Y Él dijo, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Él vino para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Él vino para proclamar el año agradable. El año agradable es Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Caminó entre la gente, se dio cuenta del dolor, se dio cuenta del sufrimiento, se dio cuenta de cómo el enemigo quería destruir a la humanidad. Y nadie hubiera podido hacerlo porque Él es Dios. Y Él era el único justo, que a través de su justicia iba a vencer al enemigo en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra justicia. Por eso, como dijimos, es el único que puede justificarnos de nuestros pecados. En Él no hay mancha. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza. El enemigo hizo caer a Adán y Eva y los engañó para destruir a las generaciones. Pero fíjense qué grandioso. Dios abrió una puerta de salvación para el ser humano y que éste no fuera destruido. Porque hay una vida después de la muerte. Y Jesús dijo en Juan 14, he aquí que yo voy a preparar una casa para ustedes. Para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Qué tremendo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjese, ¿cómo es la salvación? Gratuita. Por su gracia. ¿Cuánto nos costó? Solo creer. Creer que Jesús es Dios. Creer que Jesús es el Salvador. Creer que Él nos ama. Que Él viene a rescatar al hombre del pecado y del diablo. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la medida más grande, que dio a su Hijo unigénito, la dádiva más grande, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y fíjate cómo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que fuimos justificados gratuitamente, es por fe. La salvación es por fe. Es un regalo de Dios. Jesús nos justificó de todos nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, cuando alguien viene a Cristo y reconoce que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él vino a morir por ti porque te ama, que Él pasó por alto los pecados pasados, y cuando los confesamos delante de Él, Él los borra. No solamente los cubre, los borra. Pero ¿cómo es el enemigo? Trata de estártelo recordando cada día, ¿no? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas cómo viviste? Y cuando el enemigo va con el padre y les dice, mira, esa persona hizo esto. Y el padre dice, yo en esa persona solo veo a mi Hijo Jesucristo. Solamente lo veo a Él, porque Él fue nuestra justicia. Él pagó el precio por nuestros pecados y pasó por alto los pecados pasados. Él quiso rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y tomó, di en primera persona, mi lugar. Yo merecía morir, tú merecías morir, pero Él tomó mi lugar. Él me redimió, Él me rescató. Esta palabra redimir significa rescate pagado. Rescate pagado. Porque Él no hubo otra manera de rescatarnos. Él tuvo que pagar el precio, derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y el enemigo no puede tocarnos. No le abras la puerta. Y fíjese lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó
todos nuestros dolores. Todas nuestras enfermedades mentales, físicas, Él las llevó. Él fue experimentado en quebranto. ¿Sabe lo que es eso? Es la experiencia de estar ahí. De estar ahí y de ser despreciado siendo Dios. Dejó su trono para hacerse en forma de hombre. Y recibió las humillaciones, los golpes en la cabeza, las burlas, los escarnios y que lo clavaran. Lo sintió como hombre. Él estaba ahí en el Getsemaní, librando una batalla en su alma, porque no era fácil. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces vivimos adoloridos por desprecios de otros, por rechazos. Pero quiero decirte, el Señor Jesús lo hizo todo por ti. Dios le dio un cuerpo como un sacrificio voluntario. Él dice en Hebreos, porque me diste cuerpo y yo quise morir. Él se despojó de sus derechos, dice Filipenses 2. Él tenía derechos. Sin embargo, dejó sus derechos, dejó su posición. Así es que la salvación no es por obras. Es un regalo de Dios. Cuando te dan un regalo, ¿lo desprecias o lo tomas? Ni te la piensas, ¿verdad? Inmediatamente dices, ¿es para mí? Nosotros no merecíamos la salvación. Sin embargo, Él quiso morir precisamente para rescatarnos de las garras del enemigo, para cambiarnos de bando a la luz admirable, al reino de la luz. Dice Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe, por más que hagamos. No es por obras para que nadie se gloríe. Inhabilitamos la obra de Cristo si pensamos que la salvación es por lo bueno que somos o por lo que nosotros podemos hacer o porque vamos a cierto lugar. Se trata de Cristo, no de ninguna religión, porque Jesucristo es Dios. Así es que cuando escuchamos su mensaje de las buenas noticias, Él es las buenas noticias, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es el único que murió y resucitó para darnos vida. Así es que Dios nos da la oportunidad de creer, de ser expuestos a su palabra. Y Él produce la fe para salvación. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, porque Él estaba en la cruz del Calvario, dijo: tengo sed.
Verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese grito de libertad, consumado es, no era un grito de que se había acabado todo. Muchos pensaban que se había acabado todo. En el texto griego, consumado es una palabra, es una sola palabra celestial. Fue un grito triunfante, lleno de rico significado. Él no quiso decir que su vida terrenal había terminado, sino que había sujetado todas las cosas. Colosenses 2:13. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Y Dios perdonará todos los pecados de aquellos que se acerquen a Él y lo reciban como Salvador. Y fíjense lo que dice Colosenses 2:14. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros. Tenía una listota de cada uno de nosotros que nos avergonzaba, ¿verdad? Tenía una listota que nos avergonzaba y ahí escribió todo lo que nosotros hicimos. Pero Cristo, al morir, los clavó y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo clavó en la cruz. Consumado es. Y Colosenses 2:15 dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, a todos los potestades, a todos los demonios, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Amén. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y yo en esta mañana me pregunto, ¿la palabra de Dios produce fe para salvación? No sin antes concientizarnos que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. No es por lo que nosotros hayamos hecho. Es por la justicia de Dios, por el amor de Dios, que vino para rescatarnos de las garras del enemigo, que vino para hacernos más que vencedores en las tentaciones, en las luchas que experimentamos cada día. Es por fe, es por gracia. La palabra produce fe para salvación. Y yo te quiero decir algo, hoy es tu tiempo y tu oportunidad. Si tú estás aquí en esta mañana, levanta tu mano y quieres que oremos por ti. Por favor, para recibir salvación. Todos aquellos que levantaron las manos, vénganse porque ahorita hay una gran victoria. Vénganse aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. El Señor peleó por usted para darle una grande salvación. Y hoy es el día. Pueden extenderse.
Qué hermoso es el Señor. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor. Levante sus manos y reconozca su pecado. Él es Dios. Él nos conoce todo. Conoce nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dígale: aquí estoy, Señor. Sé que me amas porque moriste por mí. Oh, mi Señor, yo confieso mis pecados delante de ti, porque tú eres el único justo a quien yo puedo ir. Reconozco que soy pecador. Reconozco que hay resentimiento en mi alma. Reconozco que hay amargura en mi alma. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he vivido guardando eso. Y tú eres santo. Y, Señor, yo quiero vivir contigo en pureza, en santidad. Señor, tú conoces todo de mí. Lo confieso delante de ti. Y sí, mi Señor, estoy avergonzado, avergonzada por todo lo que yo he hecho, por todo lo que yo he dicho. Te pido perdón, Señor. Y sé que tu salvación es por gracia. Y mi Señor, en esta mañana yo recibo tu salvación. Yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Dice su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dígale: yo te recibo, Señor. Te recibo en mi corazón. Límpiame, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis recuerdos, Señor. Sana mis recuerdos, Dios. Sana mis recuerdos, Dios. Perdono a los que me han ofendido. Perdono a los que me han herido profundamente. Los bendigo a mis enemigos y oro por ellos. Oro por ellos. Soy tu hija, tu hijo en este momento. Dile: papito, porque el Señor le está dando en este momento el espíritu de adopción, el cual podemos clamar: papi, papi. Dile: papi. Hay un varón que ayude para Carlos. Ayúdame a orar por él. Papi, aquí estás, papito. Ora por él. Papito, papito, te amo, papito. Clamo: Abba, Padre. Recibo, Señor, tu adopción. Tú eres mi Padre. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. Oh, que tu salvación entre a cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu sanidad fluya, mi Dios. Tu sanidad fluya en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu poder sanador. Tu poder sanador. Tu poder sanador se suelta. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oh, dígale: te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, Señor, y a nadie más.
A nadie más adoraré, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor, porque estás vivo, el Dios resucitado. Solo tú, Señor, poderoso Dios. Gracias, Señor, a ti te damos gloria. Gracias, Jesús. Póngase de pie y adora a Dios. Hoy es el día de salvación y soy libre en ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me hiciste libre en ti, mi Dios. Gracias, Señor. Los que están aquí, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Cante, abra su boca, abra su boca. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un canto de libertad. Me has hecho libre en ti, Jesús. Sí, Señor, bendito por siempre. Gracias, Señor. Tomaste mi lugar. Moriste en la cruz por mí. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Dígale gracias. Gracias. Oh, aleluya. Jesús. Aleluya. Cambiaste mi tristeza en una alegre danza para ti de libertad. Gracias, Señor. Abre tus labios, declara al Señor tu amor y tu gratitud. Soy libre en ti, Jesús. Levante sus manos como signo de libertad. Gracias, Señor. Señor, gracias, Señor. Oh, Sharamasandara Bakiria. Oh, Haramasandara Basiria. Libre, libre, yo soy en ti. 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 Aleluya. Libre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Felicitamos a todas las personas que recibieron a Cristo hoy. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta. Aleluya. Aleluya.
Como todo bebé espiritual que nace, necesita la leche espiritual, la palabra de Dios. Así es que le animo a reunirse, a congregarse. Aparte de las reuniones de mujeres, tenemos las reuniones para toda la familia, hasta desde los bebés que son ministrados, todas las edades, las etapas. Y los jueves a las 7 de la noche hay una reunión. Los sábados a las 6 de la tarde, hoy en la tarde, puede venir toda la familia. Tú eres una luz en tu casa. Alumbra a los que están en casa. Lleva la luz. Dile lo que pasó en ti. Los domingos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana, abra su Biblia y Dios le va a dar entendimiento. Cuando la abra, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar a través de su palabra. Esa palabra será para ti alimento para crecer. Crecer espiritualmente. Vas a conocer a Dios cada día, cada día, cada día. Y esta es tu familia. Te amamos, esta es tu familia. Todos aquellos que conocemos a Dios, es tu familia. Empieza a hablar con tu papi Dios, Él te escucha, porque Él está vivo. Toma un rinconcito ahí y habla con tus palabras sencillas. Papito, todo lo que le pidas, hazlo en el nombre de Jesús, para que tus oraciones sean escuchadas. Y que no se vayan hasta que alguien les dé un abrazo y puedan pasar a sus lugares, por favor. Los que los invitaron también estén cerca, cuídenlos, ámenlos, asístanlos, anímenlos.